Hoy mirándote yo sé que existe un Dios, porque es una bendición que te quedaras a mi lado. Tanto tiempo a la distancia y nuestro amor fue luchando contra todo para nunca separarnos. Contigo puedo respirar aunque me falte el aire, porque tú lo haces posible. Eres mi alma gemela y si no te has dado cuenta, hoy vengo aquí a decirte que quiero pasar mi vida junto a ti, que tienes todo lo que al cielo le pedí, que es tan fácil prometer amor eterno cuando sientes todo lo que estoy sintiendo. Yo quiero pasar mi vida junto a ti, que tú cambiaste todo lo que había en mí y te convertiste en luz, mi paz, mi calma, en la pieza que mi alma le falta. Hoy tengo un buen presentimiento y sé que tú también lo sientes, de que este amor sin duda alguna es para siempre. Eres la respuesta a mi fiel oración, eres la confirmación de que Dios siempre me ha escuchado. Tú eres lo más cerquita a la perfección, eres como un milagro que merece ser contado. Contigo puedo respirar aunque me falte el aire, porque tú lo haces posible. Eres mi alma gemela y si no te has dado cuenta, hoy vengo aquí a decirte que quiero pasar mi vida junto a ti, que tienes todo lo que al cielo le pedí, que es tan fácil prometer amor eterno cuando sientes todo lo que estoy sintiendo. Yo quiero pasar mi vida junto a ti, que tú cambiaste todo lo que había en mí y te convertiste en luz, mi paz, mi calma, en la pieza que mi alma. Muy buenas noches ya a todas las personas que se van a conectar con nosotros a vivir ese momento especial, ese momento dispuesto por el corazón del Señor, en especial de la Santísima Virgen María, para sanar nuestro corazón, para conocer más sobre los temas de Dios que nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual. Tenemos una invitada especial, nos va a estar acompañando también a hablar sobre estos temas de las heridas, estos temas de teología del cuerpo, porque esta es la enseñanza de San Juan Pablo II, sanar el corazón, tener el corazón sano, porque un corazón herido no ama, un corazón herido solamente quiere. Sanar nuestro corazón para estar dispuestos a amar como Dios quiere, amar como Dios nos amó. Incluso el ejemplo más bonito que pone San Juan Pablo II del amor es enseñarnos que la medida del amor es Cristo, es amar como Cristo amó. El amor ágape que San Juan Pablo II tanto insiste en la teología del cuerpo, que es ese amor que se entrega, ese amor que está dispuesto a dar la vida, ese amor que no se guarda nada para sí mismo, sino que siempre está dispuesto a vivir en función del otro, la benevolencia, la entrega. Hoy tenemos, como les decía, esta invitada especial desde la psicología, desde las experiencias también de las heridas. Carolina, bueno, te dejo para que te presentes también. Bueno, José, muchas gracias y bueno, muy contenta de estar en este espacio, algo nuevo para mí realmente, pero que me llena de mucha felicidad porque siento que Dios siempre está orando, siempre nos está trayendo a poder
llegarle a personas que están esperando de pronto esa palabra o esa guía para aprender a sanar y para poder amar correctamente. Entonces, pues encantada de estar aquí. Estoy en la ciudad de Pereira y bueno, pues ejerzo mi profesión ya hace un tiempo, un poco más de, no mucho tampoco, 1 año y medio, y para mí ha sido un regalo maravilloso porque todos los días aprendemos sobre la misericordia de Dios en el momento de sanar. El principal psicólogo siempre, siempre va a ser Dios. Sin él, posiblemente no avancemos muchísimo en lo que realmente necesitamos. Cuando le entregamos nuestras heridas a Dios, cuando le entregamos todo a Dios, es cuando podemos ver los resultados y una verdadera sanación. Así es. Incluso hay una frase que decía Santo Tomás de Aquino y es la siguiente. Él decía que la curación de las heridas del alma y del cuerpo es un parte del proceso de redención y de salvación también, porque nuestros comportamientos, ese encontrar nuestra misión por la que hemos sido creadas, decía San Ignacio de Loyola también, que hemos sido creados para eso, para amar, para conocer y para servir a Dios. Y Santo Tomás de Aquino también lo toca muy especialmente cuando habla sobre el principio y fundamento, dice que todos los seres humanos actuamos por un fin, y ese fin sobre todos es la santidad, ¿cierto? Es esa felicidad que estamos buscando en lo más profundo de nuestro corazón, ese deseo de verdad, de belleza y de bien, ese deseo que se resume en la felicidad que todos los seres humanos estamos en la búsqueda y que lamentablemente ponemos muchas veces en cosas efímeras, en cosas pasajeras, en personas que a veces nos fallan, en situaciones de la crianza que a veces por carencias afectivas, por situaciones difíciles que podemos vivir, a veces tenemos unos comportamientos, unas situaciones que nos alejan de nuestro ideal. Incluso el pecado es una herida emocional que también debemos encontrar la raíz. Cada pecado tiene una raíz y si sanamos la raíz, tiene que ver con las heridas, también sanaremos nuestro corazón, estará más despejado el camino para encontrar la santidad. Incluso una vez también dialogaba con un padre, un exorcista, y decía, todo proceso de liberación está arraigado también a un proceso de sanación. Y nos invitaba siempre a primero, antes de hacer una liberación, descubrir qué tiene la persona en su corazón. El demonio es experto localizando heridas, el demonio es experto pegándose como una garrapata a las heridas, y de ahí empieza a succionar la sangre, y de ahí no se va hasta que no sanemos nuestro corazón. Total, mira que en ese aspecto hay algo muy bonito. Bueno, hay dos cosas, y hay una es que cuando nosotros de pronto con el pecado nos sentimos re mal, cuando vamos y encontramos realmente la misericordia del Señor, nos damos cuenta de que la misericordia de Él viene también porque no se fija en el pecado, sino en la herida que nos conduce al pecado. Y como Él nos conoce tan perfectamente, Él conoce cada parte de nosotros, entonces Él cuando ve el error que cometemos, Él no ve el error, sino esa dificultad que nos causó para llegar a ese pecado. Entonces eso es hermoso. Y en cuanto a lo que tú decías, mira que es algo que yo he podido evidenciar en los procesos, porque hay personas que pueden espiritualmente estar muy mal, ¿sí? Muy, muy mal, y no avanzan, y me dicen, doctora, pero yo, ¿por qué no avanzo? Yo, ¿por qué no quieres mirar la herida que tienes? Pero es que yo siento que yo estoy bien, y yo, el primer síntoma de que no estás bien es pensar que estás bien. El primer síntoma de que no estás bien es pensar que todo está perfecto, y el primer síntoma a mí me da como hey, reconócete, es que no es malo reconocer que tenemos problemas y que tenemos heridas, a veces nos da miedo reconocernos débiles, y resulta que en la debilidad es en donde actúa Dios. Si yo no me reconozco débil, ¿cómo va a poder Dios venir a rescatar? ¿Sí? Entonces es eso tan hermoso que debemos aprender nosotros y a orar y decirle, Dios, ayúdame a hacerme débil, ayúdame a hacerme pequeño, ayúdame a hacerme insignificante, y muéstrame qué herida me duele, qué tengo por ahí perdido y guardado que no hallo. Y créeme que el Señor no se deja ganar en generosidad en ese aspecto.
Totalmente, así es. El Señor siempre es el autor de nuestro corazón, conoce también nuestras heridas, nuestras historias de vida, conoce lo que tenemos guardado más en lo más profundo de nuestro corazón, conoce nuestras tristezas, conoce completamente todo. Entonces, yo creo que el médico siempre por excelencia en estos casos es refugiarse en el corazón del Señor para que Dios siempre vaya tocando nuestro corazón. Pero partamos ahora de un punto importante y es, bueno, ¿qué es una herida? Porque hay que saber también qué es eso de las heridas, porque muchas veces no sabemos que estamos heridos, porque no sabemos que las heridas existen o que tenemos heridas en nuestro corazón. Entonces, yo creo que es importante hablar de las heridas y saber qué son las heridas. Una vez, una definición que me gustó mucho sobre el tema de las heridas era que la herida es como haberse caído y tropezado la mano y me lastimé mucho la mano, tengo la mano muy lastimada y en vez de ponerme medicamento y vivir un reposo frente a la lesión que tengo en la mano, lo que hago es vendármela, no me he hecho nada, solamente me pongo una venda y ya, y sigo andando como si nada, pero resulta que tengo una fisura, tengo algo profundo en la mano, no fui al médico, sino que decidí quedarme así y cada vez que llegue una persona a darme la mano, siempre me va a estar doliendo, siempre me va a estar doliendo porque nunca he sanado. Entonces, ¿qué son las heridas? Bueno, digamos, como tales las heridas emocionales o una herida como tal es una lesión, ¿sí? Es una lesión que nosotros tenemos que puede haber sido voluntaria, que puede provenir de otra persona, puede provenir de nosotros mismos o puede ser también accidental, ¿sí? Y en ese tema de las heridas, tomando el ejemplo que tú nos pones, muchas veces parte de que el dolor que produce la herida se hace cada vez más grande cuando la ignoramos, porque es que nuestro cuerpo es muy inteligente, tanto física como mentalmente, el cuerpo siempre nos está avisando, hey, ahí te duele, con los dolores de cabeza, con el dolor de espalda, con el dolor en una rodilla, con lo que tú te imagines, incluso a veces con temas de que me afecta la visión, siento ahogos pero no me estoy ahogando, entonces son tantas cosas y son esas heridas diciendo, hey, ponme cuidado, esta fisura, estás fisurado, no es que solo te golpeaste, estás fisurado. Entonces las heridas son eso, son lesiones que tenemos a nivel, en la parte pues psicológica, a nivel emocional, eso que me hirió, me lastimó de otra persona o que me lastimó de mí mismo, porque hay muchas heridas que también provienen de nosotros mismos, porque no, por falta de valorarnos, por falta de tener una voluntad frente a ciertas situaciones. Entonces, prácticamente una herida es una lesión que duele y va a doler hasta que le pongamos cuidado y que muchas veces se ve reflejado en otras cosas, ¿sí? Yo a veces asemejo un poquito más las heridas en mi consultorio, yo les digo, bueno, cuando vamos a buscar las heridas, vamos a hacer de cuenta que nos vamos a ir al desván o al Corralejo o por allá al Zarzo, pues porque en varias partes llaman diferente como esos lugares donde guardamos recuerdos, pero también lo que nos sirve en la casa y en lugar de botarlo, lo tenemos por allá como refundido, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a trabajar en ese proceso de heridas, yo digo, bueno, vamos a ir como al desván, vamos a ir por allá, vamos a bajar a todo esto que no conoces, que no recuerdas, pero que sigue estando ahí. Y vamos a empezar a destapar, ¿sí? Y decir, bueno, esto me sirve y esto no me sirve, esto lo saco y esto no lo saco. Pero, ¿cómo hago yo para encontrar las heridas que están afectando mi día a día? Yendo allá, yendo a ese lugar. No hay de otra forma. Y no me puedo negar, mira, la psicología hoy en día, tristemente lo digo porque hay excelentes profesionales, se ha enfocado mucho en enseñarle a la persona a construir su autoestima y a pensar en el aquí, en el ahora y de aquí para adelante. Y eso es como una cremita ahí que te quita un dolorcito un momentico, como que te tomaste un analgésico por un ratico y ya. Pero la herida real, si tú no vas al origen, no vas a hacer nada. Realmente no vas a hacer nada y vas a tener un tiempo, ponle tú unos meses, posiblemente unos años, si te metiste mucho en la cabeza que no, que todo es positivo, que de aquí para adelante, que no sé qué, pero en algún momento vuelve y revienta. Entonces, hay que ir.
Sí, como darle pañitos de paz agua tibia, total. y es Totalmente. interesante lo que decías, porque cada herida tiene un proceso. Incluso como te decía, pues, desde Fray Nelson Medina también comenta mucho ese tema y dice, bueno, cuando tú te caes, cuando tú te cortas, cuando tú vives una herida física, no sana de un momento a otro. Incluso toda herida deja, decía él, toda herida deja cicatriz. O sea, toda herida te deja un recuerdo, pero todo está en cómo tú mires esa cicatriz, cómo tú al mirarla ya reaccione frente a esa cicatriz. Si aún recuerdas ese momento que viviste, esa caída que tuviste con dolor, o si ya la recuerdas desde una experiencia de aprendizaje, desde una experiencia de perdón, desde una experiencia de solté, renuncié, ya no me atrapa el pasado, ya no me atrapa eso que me tenía como prisionero de mis emociones, sino que más bien logré encontrarle esa redención, esa sanación a esa herida. Y desde ahí empecé a ser feliz, empecé a ser diferente, empecé a tener un comportamiento diferente. Yo creo que eso que tú decías, como eso que hoy en día hacen los psicólogos, y es verdad, es quedarnos como en lo superficial. Listo, sí, hay que construir una autoestima, hay que llevar a las personas a valorarse, pero tengo que encontrar cuál fue la raíz que llevó a esta persona a vivir esta depresión, a vivir estas situaciones. Incluso hay una serie que me estaba viendo que se llama Mañana, de coreana, y sabes que en Corea hay un índice muy alto de suicidios por todas las condiciones de Corea, donde tu estatura, tu peso corporal, tu color de piel, es un detonante impresionante que lleva a ser el país con un alto índice de suicidio de una manera impresionante, solamente por pesar 2 kilos de más, 1 kilo de más, por no ser tan blanca o tan blanco. Es una cosa impresionante donde las personas normalmente deciden acabar con su vida, lanzarse a un río. Incluso hay un puente muy famoso, no me acuerdo ahorita el nombre, pero hay un puente muy famoso donde incluso ya hay letreros, muchos por todo el puente, donde hay frases que las personas leen antes de suicidarse, como no lo hagas, como intentado otra vez, y todas estas cosas, porque es impresionante las personas que acaban su vida por esto, por una autoestima baja, pero que tienen unas raíces. Basada en fortalecerla, supuestamente. Y hay unas raíces muy profundas que hay que descubrirlas, que hay que sanarlas y que hay que dejar que ese corazón pase por una buena terapia donde yo pueda reconocerlas, identificarlas, saber que tengo un problema, donde esa autoestima no se basa en algo superficial, sino en encontrar un sentido extraordinario de felicidad. Incluso desde la experiencia que uno vive, uno dice, bueno, en mi vida antes de conocer a Dios, mi felicidad dependía de cosas. Y hoy en día no depende de nada, sino de Dios. Entonces, es como, bueno, puede haber una tormenta, puede venirse la casa encima, pero siento que Dios está encima mío con un escudo protegiéndome y eso me genera tranquilidad, me genera felicidad, porque ya no vivo de cuántos links tengo en una foto, porque no te has dado cuenta que también ahora todo es digital. Ahora voy a la playa y tengo que grabar un video, un en vivo. Estoy en cualquier lado, pareciera que la gente se está volviendo dependiente del qué dirán, de las reacciones, de los comentarios de los demás, de lo que muestro, y su felicidad pareciese que depende de los links de Facebook, de los comentarios, de lo que dice la gente y no de mi autovalor, no de disfrutar el momento, no de lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que Dios tiene en mi corazón. Lo que pasa es que las redes sociales realmente nos han hecho un daño muy grande, primero porque nos están llevando, y cuando tú decías ahorita Corea, realmente es que Colombia en tasas de suicidio está muy mal. Y chicos, adolescentes, niños, o sea, es un tema, eso no es un tema de que por allá, no, aquí nos está tocando y muy, muy fuerte.
Pero el tema de las redes sociales nos ha hecho un daño muy grande porque primero nos ponemos unos estándares y resulta que la mayoría de los que suben, cuando yo veo a alguien que sube estados demasiados y muchas fotos, para mí ya es una alerta. O sea, yo a veces, yo saco mi psicóloga cuando veo estados de WhatsApp o cuando veo estados de Instagram y yo digo, esta persona está bien. ¿Por qué? Porque las redes sociales, si bien nos están llevando a cumplir unos estándares, también se están convirtiendo en la fuente de búsqueda de atención frente a heridas que tenemos de infancia y que no hemos reconocido, y que eso hace que actuemos en pro de ellas buscando lo que no tuvimos en infancia a través de las redes sociales. El reconocimiento, la atención, la palabra afirmativa, y cuando no la encontramos, y para colmo de males llega a ser una palabra negativa, estás como gordita, esa foto no está tan chévere, baja, bueno, cositas así, eso se convierte en, o sea, se suma a los dolores más profundos que ya hay. Es un simple comentario, el no obtener los me gustas necesarios, ni los mensajes, el que montes una historia y justo no la vea la persona que quieres que la vea. Bueno, son una cantidad de cosas que afectan demasiado. Pero vuelvo y te digo, o sea, las redes sociales, hay dos cosas, las redes sociales están afectando y están creando unos estándares, pero también nuestras heridas cada vez están buscando una forma diferente de saciarlas y de sanarse, y las redes sociales están haciendo eso y no es la mejor opción. Totalmente, así es. Así es. Incluso es impresionante porque ahorita contabas o comentabas el tema de los jóvenes y todas estas cosas, las redes sociales y todo lo que está pasando hoy en día. Incluso se ha perdido mucho el sentido de Dios en el corazón. Hoy en día, evangelizar a la juventud, evangelizar a los niños, se ha vuelto un tema de una alta competencia, se ha vuelto un tema complejo. Digo porque también trabajo con jóvenes y convocar a los jóvenes es sumamente complicado. Por eso mismo, también por los temas de las carencias afectivas, por los temas de los papás. Es impresionante porque, bueno, yo doy acompañamientos espirituales también y literalmente tenía un grupo de 10, 15 personas y en el grupo pues la mayoría eran niñas y te digo pues de un 100%, un 85% de las niñas que estaban ahí con 14, 15 años ya con abuso sexual, por familiares, etcétera, carencias afectivas impresionantes, paternas, son unas cosas que tú dices, wow, o sea, estamos en un deterioro impresionante y estamos más bien llenando hoy en día la educación de los hijos en las familias también, que es un tema muy delicado. Se ha vuelto en sembrar cada día más heridas en el corazón de los niños, de los jóvenes que crecen con estas heridas emocionales. Entonces, bueno, De hecho, hay algo importante. Sí. dile, no, ibas a decir algo antes de que, ¿no? No. Vale, bueno, no, de hecho te quería contar, cuando a mí me buscan para atender menores de edad, pues uno siempre tiene que tener su consentimiento informado de los padres, de contarles un poquito qué se va a dar, pero si te soy sincera, para mí la primera consulta es primordial con los papás solos, sin el hijo. ¿Por qué? Sin el hijo, la hija. ¿Por qué? Porque finalmente hay que reconstruir esa la familia, ¿sí? Reconstruir la familia, donde hay un niño que está con temas de cutting, con temas de pensamientos suicidas, con temas de agresividad, con temas de trastornos alimenticios. Hay un papá y una mamá que consciente o inconscientemente han lastimado mucho a sus hijos, ¿sí? Y que les han generado ciertos vacíos, pero ellos vienen también de vacíos. Entonces yo les digo, bueno, papás, si ustedes no sanan, y eso es algo que siempre le digo a los papás, papá, te garantizo, tú sanas y tu hijo sana, tú sanas y tu hija sana, porque es que cuando tú vas encontrando la sanidad, vas cambiando tu comportamiento, vas entendiendo, vas teniendo una cercanía y vas a teniendo esa capacidad, valga el tema que tenemos hoy
esa capacidad de amar, ¿sí? Si tú no sanas, ¿cómo vas a amar a tus hijos? Si tú no sanas, ¿cómo vas a amar a tu pareja? No hay cómo. Y puedes estar mirando simplemente, no, es que él grita, es que él hace, es que hace pataletas, es que es desobediente, es que esto, es que lo otro. Pero si tú te permites entrar y reconocerte necesitado también, tu hijo va a cambiar y va a crecer y va a sanar. Y créeme que es hermoso, o sea, hay procesos que son preciosos, pero requieren de que no tiren al niño al que sane algo, que realmente el mismo papá tal vez puede que se logre mucho en el consultorio, en la consulta, y llega a la casa y ahí quedó. Entonces, pues... No, y normalmente uno dice, este mundo es muy rebelde, es que mi hijo es que mi hijo aquello, es que mi hijo está pasando por tal cosa, X o Y, pero no hay un entendimiento de detrás de él estoy yo. O sea, exactamente. Sus comportamientos van arraigados también a lo que yo como papá, a lo que yo como mamá estoy haciendo. Incluso en la teología del cuerpo toca un tema muy importante que es el ejercicio de la masculinidad y la feminidad en los niños también, que parte mucho importante, que el niño siempre está en una búsqueda de su identidad, la masculinidad y la feminidad. Y entonces hay veces que esos comportamientos que pasan más adelante, por ejemplo, el homosexualismo, el lesbianismo y todas estas cosas, también van arraigados a heridas, van también muy profundamente a carencias afectivas paternas, maternas, a situaciones en el hogar, heridas de abuso, etcétera. Varias situaciones que tienen como consecuente pues el tema de los papás, de cómo educaron a sus hijos, qué pasó en el ejercicio de la masculinidad, qué pasó en el ejercicio de la feminidad, porque hoy en día también se nota mucho una ausencia paterna, el papá no está, el papá está trabajando, o la mamá. Por ejemplo, hay un testimonio que me gusta mucho y quiero hacerlo muy reducido, de un niño que terminó cayendo pues en la prostitución más adelante, y él pues ya cuenta su testimonio ya grande, ya muy adulto, se da cuenta de que su herida partía a que cuando él salía con su papá a trabajar, desde muy chiquito el papá le decía, usted tiene que ser un varón como yo, usted tiene que ser un hombre como yo, así como yo. Papá un poco machista y todas estas cosas. Y resulta que el papá se iba a tomar, no llegaba por 2-3 días y el niño se quedaba con la mamá, y pues obvio la mamá ahí toda triste, toda pues viviendo estas heridas también con frente al papá y los comportamientos. Siempre le decía al niño, usted nunca vaya a ser como su papá. Entonces el niño se le sembró esta pregunta en la cabeza. Mi papá me dice, sea un varón, mi mamá me dice, no sea como mi papá, entonces ¿como quién debo ser? ¿O qué debo de ser? ¿Cierto? Entonces él decía... Total, y ahí se desdibuja todo. Ese fue el detonante a... Sí, porque sus arquetipos principales, que son papá y mamá, ¿sí? Porque los divinos son Dios y la Virgen, o sea, Jesús y la Virgen, pero los acá terrenales son papá y mamá, y entonces se queda sin base, se queda sin para dónde hecho, y ahí es un niño muy sensible a tener esa desorientación sexual. Totalmente, así es. Bueno, partiendo de algo también que no hemos tocado y que es muy importante, yo creo que este tema es muy extenso porque siempre hay como ejemplos de todas estas cosas. Sí. Hay una de las 3 potencias, memoria, entendimiento, pero hay una que funciona desde siempre, desde el vientre materno, siempre está ahí como esa caja negra, como dice que la memoria es esa caja negra de los aviones, para poner un ejemplo. Ahí la memoria funciona desde siempre. Siempre está guardando todo. Incluso hay muchas cosas que no nos acordamos porque fueron guardadas como medios de protección, pero la memoria siempre ha recogido toda la información. Incluso hay un ejemplo muy bueno que pone un psicólogo que escribió Goeman en un libro, y dice, bueno, así como cuando el avión tiene un proceso histórico de vuelos y todas estas cosas, para aquí, para allá, y para aquí, para allá, llega un momento que se cae, ¿cierto? Entonces, cuando se caen, siempre se necesita buscar la caja negra para ver por qué se cayó, qué pasó, qué pasó en la cabina, qué falla tuvo el avión y todas estas cosas. Y dice, tal cual es la memoria del ser humano. Es decir,
necesitamos nosotros también, cuando vivimos esos momentos o cuando nos estrellamos, y decimos, Dios mío, ¿por qué soy así? ¿Por qué actúo así? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo A miedo en la la caja relación de negra. nosotros? Ajá. Porque tengo miedo a sentirme abandonada, pero ese mismo miedo de sentirme abandonada, lo que hago es que la gente me abandone, porque, o sea, en vez de quedarme con las personas, actúo diferente. O sea, ¿por qué soy tan celosa? ¿Por qué tengo una dependencia emocional? Todas estas cosas uno dice, bueno, te estrellaste, necesitas ir a la caja negra a ver por qué actúas así. ¿Qué Es decir, pasó? yo siempre digo que el Ajá. sicario no es un sicario, el homosexual no es el homosexual. No, siempre hay una raíz, hay que ir a la raíz, como decías tú ahorita. Entonces, coméntanos un poco más sobre esta memoria que funciona literal. Bueno, mira, ese tema de la memoria es hermoso porque incluso eh, todos nosotros lo tenemos aquí guardadito, en nuestro consciente y en nuestro inconsciente también. Y dependiendo de los ejercicios y de cómo nosotros nos permitamos y no tengamos miedo, porque a veces también el miedo a encontrar ciertas verdades y ciertas situaciones o a recordar y a volver a situaciones dolorosas, dice, no, más bien no estoy preparado y después. Y mientras más aplaces, pues más te va a dificultar encontrar la felicidad que tanto anhelas, ¿sí? Esa felicidad que Dios tiene preparada para nosotros. Si nosotros no queremos ir a esa caja negra, pues no vamos a poder encontrar lo que realmente tiene Dios de propósito para nosotros. Pero hay algo muy interesante sobre el tema de la memoria. Digamos que a nivel personal, a nivel individual, y es que la memoria también oculta recuerdos, porque se convierte como, nosotros tenemos un sistema de defensas espectacular. Entonces, así como cuando un virus va a entrar a ti te da una fiebre para que no entre, asimismo, cuando hay un recuerdo muy, muy fuerte que nos generó demasiado dolor y demasiado impacto, nuestra mente lo guarda. Y por eso es que a veces, no sé si has escuchado o te pasa, a mí me pasa, que tú dices, yo de cierta época de mi vida, como que no me acuerdo de nada. ¿Sí? Yo no me acuerdo de esto cuando tenía 5 años, cuando tenía 3. Es más, te digo, yo me he sorprendido porque en algún momento de mi vida yo decía, no, aparte de los 3 años para adelante es que uno se acuerda, de ahí para atrás, nada. Yo he tenido pacientes que se acuerdan de eventos de 1 año y lo que tú decías, incluso del vientre de la madre, pero eso es un trabajo muy hermoso y muy en compañía del Señor, uno encuentra cosas. Y te sorprendo con lo siguiente, hay algo que se llama memoria genética. ¿Sí? Eso ha sido para mí hermoso. ¿Por qué? Porque resulta que a veces también nos limitamos no por eventos propios, sino por eventos de papá, de mamá o incluso de abuelos, si yo no hallaba explicación de eso. Y resulta que es como, no sé si alguna vez te ha pasado que dices, mira que no conoció al abuelo, pero se para igualito a él. Uy, hace tal cosa y eso lo hacía el bisabuelo, no sé qué. Y uno dice, pero ¿por qué? Pues claro, porque genéticamente también heredamos ciertas cosas, ciertos comportamientos y ciertas situaciones. Y si papá o mamá tuvieron algún sufrimiento incluso antes de la concepción, como eso está en memoria de papá y mamá, genéticamente puede llegar incluso a heredarse. Y por eso es que muchas veces dicen, está repitiendo la vida del papá, está repitiendo la vida de la mamá, está cometiendo los mismos errores que vienen cometiendo como desde el bisabuelo así, el abuelo, el papá y ahora él o ella. Entonces, es algo que hay que ponerle mucha atención porque necesitamos reconocer nuestras heridas. Y para reconocer nuestras heridas hay que ir a la caja negra, que es nuestra memoria, que es nuestro consciente, que es nuestro inconsciente. Y a mí a veces, por ejemplo, me dicen, pero yo como recuerdo, mira, yo no hay fórmula mágica. ¿Por qué no? O sea, no hay una fórmula que yo diga, mira, así vas a recordar. Lo principal es que disposición, oración y comprometerse con las tareas. ¿Cómo han salido muchos recuerdos? A través de narrativa, ¿sí? A través de la narrativa. Yo empiezo, ven, nárrame tal historia más o menos. Doc, yo no me acuerdo mucho, yo no, pero cuéntame lo que te acuerdas. Y me van narrando y sale algo. Doc, me estoy acordando de algo. Por medio de la escritura, es hermoso. Por medio de ejercicios de cuentos, de dibujos, o sea, es algo precioso.
porque todo está guardado y nosotros a veces no nos damos cuenta y lo sacamos. Así es. Incluso con este tema tengo muchas experiencias, digamos así, sobrenaturales, porque he dirigido varios retiros de sanación y hay un momento dentro del retiro de sanación donde uno hace una oración de sanación desde el vientre materno hasta la edad actual. Entonces, hay veces que uno se dedica mucho a una persona pues a vivir estos momentos, a recordar cada cosa, a pedirle al Señor que bloquee todo recuerdo bloqueado, a que muestre las raíces. Y es impresionante porque cuando el Señor consigue disposición, como el libro del Apocalipsis que dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo, si me abres cenaré contigo. Tal cual es el Señor en el tema de las heridas. El Señor cuando consigue un alma que ya se preparaba en el retiro de sanación, que ya empezaba a discernir y todas estas cosas, y se abre en la oración a querer identificar la raíz de sus comportamientos. Y en medio de la oración es impresionante porque he tenido casos incluso donde en los 2-3 meses de gestación pasó una situación y parecía imposible de que la persona se acordara, pero literalmente se acordó que en los 2 meses vivió una situación crítica, difícil, la muerte del papá, etcétera, y esto desembocó en él herida. Y es impresionante porque las personas siempre me han dicho que en estas experiencias que es muy bonito porque el Señor los acompaña. San José, el Virgen, van acompañando estos momentos y el Señor permite todo esto porque el Señor siempre quiere sanar. El Señor siempre quiere tocar el corazón. Pero hay algo que nos da pánico y muchas veces nos da mucho miedo. Algo que tú hablabas ahorita, y es que nos da mucho miedo ir a la caja negra. Nos da mucho miedo a veces descubrir algo que vivimos. Incluso una vez en un acompañamiento espiritual, viendo pues que la niña tenía muchos comportamientos hacia la lujuria, yo digo, ve, uno empieza a hacer preguntas pues, de la niñez, del papá y de todas estas cosas, como para descubrir que, o sea, que esto no es esto, porque pues, no es normal, eso no nace de la noche a la mañana. Y mira que la persona me decía algo, y es que me decía, me da miedo descubrir que esta herida pueda partir por un abuso de algún familiar, y la persona no recordaba, y en medio de la oración recordó, y le dolió en el alma porque era un familiar muy cercano. Y es impresionante porque el Señor recuerda, pero recuerda para que sanemos, recuerda para que la vivamos en Él. Hay una persona que también en medio de una oración de liberación, estábamos pues en el tema de las plegarias de liberación, una persona con un proceso de liberación muy fuerte, me acuerdo que estaba ayudando a un padre exorcista, y en medio de la oración, la persona, el demonio, el sacerdote le decía, ¿qué hace falta para irte? Y el demonio estaba arraigado a una herida de lujuria, de una herida que había vivido de un abuso que había tenido por parte de un familiar. Y es impresionante porque apenas la persona perdonó, el demonio se fue. Salió. Es decir, total. El demonio no tiene dónde chupar la sangre como una garrapata, no tiene dónde agarrarse. No tiene dónde succionar. No tiene cabida. Incluso hay momentos que tú me decías ahorita y quiero que lo hables también porque me parece muy interesante sobre el dedo y la herida, la pequeña y lo grande de la herida. Una vez estaba ayudando a una muchacha y la muchacha, bueno, en una actividad de perdón, y yo iba pues a representar la figura de la persona a la cual le tenía que pedir perdón, y después yo hablaba con ella y todas estas cosas. Mira que bueno, la muchacha me dice, bueno, no, te perdono a ti, tío, porque entrabas en mi habitación cuando tenía 4 años y abusaba sexualmente de mí, Y yo, wow, yo decía, una niña como de 16 años, qué duro. No, como de 18 años, más o menos, 16, 18 años. Como que, wow, qué duro. Y ya cuando iba a empezar a hablar yo, como para, bueno, vamos a vivir ese proceso y estas cosas, me decía, no, espera un momento, que todavía falta. Entonces empezaba, bueno, te perdono a ti, hermano, porque traías a tus amigos
y me encerraba con cada uno de ellos y abusaba de mí y te perdono a ti, primo, y así era una lista enorme y yo decía, Dios mío, ¿qué le hice? O sea, con tanto sufrimiento, tantas personas que le han causado tanto dolor, ¿qué le digo? Y es impresionante porque, bueno, ahí el Señor habla literalmente porque uno dice, Dios mío, yo no he sufrido nada, yo no he vivido nada para lo que ha vivido esta persona. Y uno dice, bueno, Señor, tú verás a ver qué dices. Es impresionante porque como tú justifiques a las personas, como tú perdones a las personas, como tú vivas las heridas, también el Señor actúa en ti. Es impresionante porque la persona decidió perdonar, decidió vivir este proceso, el Señor ayuda y la persona literalmente logró poder perdonar a todas estas personas. Y yo digo que esto es una experiencia sobrenatural también, de gracia de Dios, porque son momentos muy duros, momentos muy difíciles. Y, wow, el Señor siempre acompaña sus procesos muy dolorosos. Sí, total. Bueno, mira, yo te quiero decir, me voy a salir un poquito del tema, pero siento que es importante, y es que nosotros como creyentes, si creemos en Dios, ¿cómo podemos decir, porque sé que muchos lo hacen, es que es un violador, es mejor que se muera porque va a seguir haciendo daño? ¿Sí? Es que es un asesino, merece la muerte porque entonces va a matar a otros. Digo, bueno, nosotros que creemos en Dios, ¿cómo a veces sentimos esa incapacidad de perdonar y esa incapacidad de ver la transformación del ser humano cuando el ser humano es amado, cuando el ser humano es escuchado? Entonces, es difícil, sí, es difícil, pero pues quería hacer como esa partecita también como un pequeño llamado, porque a veces nos centramos mucho en las víctimas, y por Dios, a las víctimas hay que acompañarlas porque el sufrimiento es inmenso, pero los victimarios, la mayoría de las veces fueron víctimas incluso en su inocencia. No es un asesino y no le mataron papá, mamá, nada. Pero resulta que si vio de pronto su inocencia, vio algún evento y eso lo marcó y lo hizo caer en esto. Entonces, bueno, eso era como salirme un poquito del tema, pero creo que estamos muy llamados a la misericordia y a amar, ¿sí? Valga pues el tema que estamos hoy, amar incluso a esas personas que hacen daño, porque eso es lo que les falta. Bueno, en el tema de lo que tú me decías del dolor, y que sé que quieres que lleguemos como al ejemplo que te di hace un rato. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú hablas de las heridas de esta chica, evidentemente son muy grandes, ¿sí? Pero hoy quiero que nos llevemos ese mensaje de que ninguna herida es pequeña, ninguna situación es pequeña. Nosotros no la pasamos invisibilizando nuestras heridas y nuestros dolores porque pensamos que los demás sufren más que nosotros y que por ende es como si nosotros nos quitáramos el derecho a llorar y a sanar nuestras propias heridas. Entonces, pues, ahorita antes de entrar en el en vivo, hablábamos con José de algo, y es que tú puedes ser, por ejemplo, tener una herida muy fuerte, una fractura, puede que estés a punto de perder la pierna y que, mejor dicho, el dolor es inimaginable, y resulta que de repente hay otra persona en el mismo lugar que pasando se da en el dedito chiquito del pie. Iba en sandalias y se dio en el dedito chiquito del pie y llora del dolor porque darse en el dedito chiquito del pie, o sea, duele. Y entonces, que tú de repente, como tienes un dolor tan grande, esa persona se queja y le digas, hey, ¿por qué te quejas? No, es que yo tengo una fractura y hasta de pronto pierdo la pierna. O sea, yo no me atrevería a decirle a esa persona que se acaba de dar. Es más, yo a por real diría, ay, qué pecado como se dio, ¿sí? O sea, porque es que es eso. No se trata del tamaño de la herida, se trata de que es una herida y hay que sanarla. Y también hablaba con José en algún momento de que en ese tema de las heridas, también a veces es como si nos sintiéramos culpables por sufrir o culpables por enojarnos. Y Jesús tuvo santas iras, santos enojos, ¿sí? Y cuando nosotros no vivimos esa experiencia tan hermosa que Dios nos dio, porque es que eso viene desde que Dios así nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza, y Él nos permitió no solo sonreír, sino también llorar.
Él nos permitió no solo ser súper amables, sino también enojarnos y tener iras. Jesús tuvo iras cuando en el templo levantó mesas y gritó y de todo, y él no pecó. Él se enojó con Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás, y no pecó. Él reaccionó a las injusticias, él reaccionó a esos momentos en los que sentía como que, hey, así no es, ¿sí? Igualmente nosotros. ¿Y por qué lo traigo en este punto? Porque cuando vamos a veces a revisar heridas, nos vamos a temas de infancia o incluso muy presentes, y yo digo, bueno, ¿y qué sientes hoy? No, nada, porque yo amo a mi papá, no, yo amo a mi esposo, no, yo amo a mi mamá, no, yo amo a mis hijos, y yo, hey, pero el amor no quiere decir que no te hayan lastimado, que no te haya molestado. Sí, no, 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 pero no. La verdad es que yo no siento nada, yo no me quedo con las cosas. Mal, o sea, están mal, por favor, reconozcan que les duele, reconozcan que les molesta, porque una emoción puede pasar muy fácil a ser un sentimiento, y una emoción se puede moldear muy fácil. Un sentimiento es complejo. Si yo, por ejemplo, tengo una emoción de ira, de enojo, y no la saco, la oculto, cojo como que la meto en una cosita y por allá la tiro y no sé cuándo voy a recogerla. De tanto tirar y tirar, en algún momento empieza a tener comportamientos de resentimiento con tu pareja. Ya no le hablas igual, ya no le contestas igual, ya no le atiendes igual. Igual con tus hijos, igual con tu papá, igual con tu mamá, igual con el jefe, igual con el compañero de trabajo, porque vamos negando emociones, y a veces espiritualmente los que creemos en Dios lo hacemos desde la fe, porque pensamos que estamos pecando, y en ningún momento hay pecado allí, es algo natural de nuestra esencia, de creados por Dios, de seres creados por Dios. Totalmente, hay una frase que dice, sentir no es consentir. Y también hay cosas que son propias de nuestras emociones, propias de la injusticia, de las situaciones que vivimos, y que también son situaciones como muy, muy normales que se sientan también. Yo siempre he dicho una cosa, y es que una cosa es sentir una tristeza por una situación difícil, y otra es consentirla y quedarme ahí, encerrarme en esa jaula y no salir más nunca. Y ahí el problema de esto. Incluso hay una charla donde hablo sobre la mortificación de los sentimientos. Y hay que también aprender a no ser esclavo también de lo que sentimos, porque hay muchas veces que, bueno, hoy amanecí malhumorado y me llevo a todo el mundo por el medio. Entonces, no, tampoco es justo de que porque amanecí con el pie izquierdo, pues todo el mundo tiene que pagar mi pie izquierdo con el que me levanté. Entonces también hay maneras la virtud está en el medio. También hay que mortificar las cosas que sentimos. Y bueno, yo creo que también es importante pues hablar un poquito sobre el tema de las heridas, especialmente la herida del abandono. Creo que es una herida que, bueno, literalmente la hablo mucho en teología del cuerpo, porque las mujeres son más propensas a vivir esta herida, especialmente en la dependencia emocional en las relaciones de pareja, porque es una herida que también arraiga mucho a no querer sentirme abandonada, a no querer sentirme sola. Incluso el miedo más profundo de una mujer, que con San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, es la soledad y el abandono. Entonces, tiene ligado en lo más profundo de su corazón esta herida, de no sentirse abandonada. La mujer también, incluso por su naturaleza creada, sabemos pues que en el libro de Génesis está todo lo que es la antropología y todo el estudio del hombre y la mujer. Y hay una parte muy bonita, y es que la mujer nace de la costilla. Es que uno dice, bueno, nace de la costilla. Bueno, sí, pero eso tiene una explicación antropológica muy profunda de por qué Dios quiso crear a Eva, no del barro, sino de la costilla, de una materia espiritualizada, de una materia que ya tenía vida, especialmente del hombre. Y especialmente de no una pierna, no un pie, no un dedo, no una mano, sino de una costilla que está cerca del corazón. Por eso la mujer va más arraigada al sentimiento, al romanticismo, a las emociones, a todas estas cosas que también van como muy a ser prospensas, y no se viven desde la perspectiva de Dios, a esta herida de abandono. Ok, bueno, mira, ahí te voy a hacer, es muy cierto lo que tú dices, las mujeres somos más propensas porque también venimos siendo un poco más sentimentales, pero te digo una cosa, la herida de abandono en los hombres es un tema muy fuerte,
un tema muy fuerte. Lo que pasa es que como también el hombre en esa creación de Dios está llamado a ser fuerte, a ser protector, a cuidar, a proveer, se le dificulta manifestar, hablar, ¿sí? Aunque ya digamos que hay hombres que lo hacen, pero el general es que no. Entonces, esa herida de abandono, créeme que en hombres y mujeres es tremenda, ¿sí? Porque para ambos, ¿qué pasa? En la herida de abandono de mujeres, bueno, no, vámonos a un ejemplo así como los que a mí me gustan. Entonces, el agua que hierve un huevo y lo endurece, hierve una papa y la ablanda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una herida de abandono de una mujer no es la misma a otra mujer o a un hombre y no los podemos comparar, o sea, nosotros nos tenemos que ir al individuo. En psicología, aunque a veces se generaliza y sí hay ciertas cosas que se pueden tomar, necesitamos ir al individuo, ¿sí? Porque puede haber una mujer que tiene herida de abandono y se convierte en una mujer fría, solitaria, que no busca relaciones y que cuida mucho sus relaciones y que puede llegar a alcanzar relaciones sanas, entre comillas. Como puede haber una mujer con herida de abandono que busca y busca y busca y entra en la promiscuidad y entra en temas de lujuria y entra en temas muy complejos. Igualmente los hombres. Las heridas de abandono en los hombres generan mucho el tema de infidelidad porque se genera la insatisfacción porque lo que están buscando es el amor de esa ausencia que tuvieron en infancia y no hayan cómo encontrarlo. Y muchas veces no es que quieran esa infidelidad. Esa infidelidad cuando es tan reiterativa se sufre mucho. Aparentemente no, pero se sufre mucho. Yo he tenido pacientes en el consultorio que llorando me dicen, no sé cómo hacer. Yo quiero tener un hogar, pero es que no soy capaz, ¿sí? Igualmente mujeres que dicen, no entiendo por qué sigo eligiendo mal. Pues claro, porque hay una herida de abandono. Y esas heridas de abandono, a veces yo le digo, bueno, tienes una herida de abandono, y dices, pero si yo crecí con mi papá y con mi mamá. Yo, bueno, no, vamos a buscar qué pasa. Y resulta que no, y mi papá y mi mamá eran presentes y eso no. Y empezamos a encontrar factores que hicieron que sintieran abandono en cierta situación. Te voy a poner dos ejemplos que igual para ejemplos pueden haber cantidades. Pero estaba papá y estaba mamá, ¿sí? Pero resulta que papá y mamá, en medio de estar presentes, había un factor principal en la casa y era la economía, ¿sí? Entonces, cuando la economía tambaleaba, la familia entraba en tensión. Y en esa tensión, el niño o la niña lo mandaban al cuarto, haga las tareas, vaya donde el amiguito, vaya donde la tía, para tratar de liberar la tensión. O a veces dentro de la misma casa, el niño se quedaba por allá o la niña y tenía algo para contar del colegio, una pelea, una situación o un triunfo, cualquier cosa. Pero los papás estaban en función, ¿cómo vamos a pagar el agua, la luz, el gas, el arriendo, esto? Entonces el niño no podía expresar. Y ahí, una herida de abandono. ¿Ves? Ahora, también puede haber una herida de abandono inconsciente y no de papá y mamá. Ejemplo, papá y mamá aman a su niño, a su niña, están pendientes todo el tiempo. Y resulta que pudo haber tenido una experiencia de abuso sexual. Y por no herir, no por temor a contarle a los papás, sino por temor a herir a los papás, no la cuentan. Y se genera una herida de abandono porque en esa experiencia tan fuerte no pudo contar con papá y con mamá, no porque no quisiera, sino porque quería cuidar el corazón de su papá y de su mamá. ¿Ves? Ahora, sí, también hay herida de abandono de mi papá se fue, mi mamá se fue, mi papá falleció. Hay unos que me dicen, pero ¿cómo así que herida de abandono si yo sé que es que mi papá se murió? Pues, ¿cómo hacía para no dejarme? Yo no, obviamente falleció, no está y no es su culpa. Pero hay que sanar ese dolor de papá, si no te hubieras muerto, hubiera sido mi entrega de notas. Papá, si no te hubieras muerto, hubieras estado en mi primera comunión, en mis 15 años, en mi grado.
Y a veces hay muertes que son muertes violentas, entonces queda el sinsabor de, ay papá, ¿será que estabas haciendo algo malo? Si no hubieras hecho eso malo, o a veces saben que de pronto no estaba en algo muy bueno, ¿sí? O que se metió en problemas, o que se puso a decir una palabra que no era, en una pelea. Papá, si no hubieras tenido esa pelea, entonces queda ese corazón dolido y hay que entrar a sanar todas esas situaciones. Sí, incluso desde mucho antes. Incluso también hay situaciones que uno dice, bueno, por ejemplo, el tema de un niño que pasó por UCI, por nacer prematuro. Y tal vez estuvo un mes en incubadora, estaba acostumbrado a los latidos, estaba acostumbrado a sentir a su mamá y no está cerca, Correcto. también suele también sentirse abandonado. Incluso también en el vientre materno, cuando la mamá tal vez le contó del embarazo y estas cosas, y el papá lo que hizo fue irse y todas estas cosas y nunca estuvo, también puede sentir tanto la herida del abandono como la herida del rechazo y todas estas cosas. Es un tema muy amplio, son muchas No, cosas eso es en serio. que pero que ayudan mucho porque el por qué estoy actuando así en mi relación. Hoy en día hay un problema en las relaciones de noviazgos y es que hay comportamientos que, bueno, van arraigados mucho al temperamento que tenemos, ¿vale? Pero hay comportamientos, la gran mayoría, que van arraigados a nuestras heridas emocionales y que lo que hacen es que ese llamado de San Juan Pablo II de la complementariedad, ese llamado a ser la ayuda idónea del otro, ese llamado a caminar juntos hacia la santidad, ese llamado a la familia, ese llamado a ser santos, ese llamado a la sacramentalidad y todas estas cosas, se ve muchas veces puesto en riesgo, se ve muchas veces tal vez entrando en un campo de guerra dentro de la casa por estas heridas que no hemos sanado, porque a lo mejor todavía no he soltado el abandono de mi papá, el rechazo de mi mamá, no he abandonado también, todavía no he sanado esa herida donde mi papá entraba en la habitación y decía, no sirves para nada, me arrepiento de haberte tenido, y todas estas cosas traen unas consecuencias en mi relación. ¿Sabes que hay otra que se me acaba? Cuando hay hermanos, se generan muchas heridas de abandono, porque cuando llega el hermano pequeño, el grande pierde el protagonismo, o sea, el mayor pierde el protagonismo, o a veces tiene otras tareas que no tenía, de repente era el niño, ya ahora es el adulto, y a veces con 4 o 5 años, pero tú ya eres el grande y tienes que cuidar. Ahí también se generan heridas de abandono, y es tremendo. O sea, es impresionante porque incluso que mi abuela le daba más amor a mi otro hermano que a mí. ¿Sabes que son tantas o a mi primo? Tantas cosas que pueden pasar en nuestra vida que nos generan heridas que debemos de reconocer, que debemos identificar para poder tener nuestro corazón. Pues yo creo que la sanación es un trabajo diario, es un trabajo que nadie puede decir como que ya estoy sano completamente, sino que todos los días estamos en la sanación, todos los días estamos en ese mismo proceso de sanar para amar verdaderamente como Dios quiere, y todos los días debemos de reconocernos heridos. Todos los días debemos reconocernos. Incluso dice Ana Catalina de Emmerich, que escribe, pues, que se le apareció el Señor y escribe toda lo que es la vivencia de Jesús aquí. Dice algo muy bonito y es que después de que Pedro niega a Jesús, llora amargamente la negación, pero no llora amargamente la negación hasta que lo sana. Llora amargamente la negación hasta que muere. Es decir, al principio, antes de que Jesús lo sane, lo llora desde el dolor, desde el arrepentimiento, desde su herida que estaba ahí como sangrando, pero después lo llora desde una experiencia diferente, desde un, bueno, me pasó por esta situación, no entendía eso que el Señor me preguntaba, porque Jesús me preguntaba, oye, Pedro, me ágape, es decir, Pedro, me amas con mi amor, y yo, atorado, sin freno, sin saber qué era amar de verdad, le decía, sí, Señor, voy a dar la vida por ti, pero no entendía qué significaba esa palabra. No entendía hasta que no llegó el momento qué significaba dar la vida por alguien. Incluso cuando el Señor sana a Pedro, le vuelve a preguntar otra vez las mismas preguntas.
Y ya Pedro decía, Señor, no, tú sabes que te pillos, tú sabes que te quiero con un amor de amistad, pero ya no soy capaz porque me di cuenta que no estoy todavía sano como para decir, Señor, voy a morir por ti. Incluso hay una historia muy bonita que dice que cuando Pedro iba a morir a Roma, iba caminando hacia Roma y llega un momento donde va llegando a En Roma y se sentido contrario. arrepiente y dice, me voy para atrás. La Es cruz está para el otro lado. Y cuando voltea y Cuando se va cruza con regresando, Jesús. se da cuenta que Jesús viene cargando la cruz y le dice, Señor, ¿para dónde vas? Y el Señor le dice, bueno, voy a Roma a morir por ti. Y es donde Pedro toma el valor y dice, no sé, Sí, no. soy yo. Es decir, la sanación es continua. La sanación es un Total. proceso, incluso el que sanó a Pedro era Jesús, o sea, el que lo hizo vivir todo el momento de la negación, todos esos momentos fue Jesús. Y Jesús le recordaba a Pedro que esto es un trabajo de siempre, es un trabajo constante, un trabajo que no termina en un momento determinado, sino que es un trabajo de todos los días donde sé que tengo que sanar, pero sobre todas las cosas aprender a justificar, saber que la otra persona que me abandonó, que me hirió, que abusó de mí, etcétera, también fue herido, también tiene heridas, y esas heridas hicieron que adoptaran ese comportamiento, y que a pesar del dolor que me causó en mi corazón y que me dejó sangrando y que tal vez siento que dañó mi vida completamente, también está sufriendo, también necesita redención, también necesita salvación, también necesita que el Señor lo toque. Entonces, es como cambiar la perspectiva también de cómo veo y cómo vivo. Y hay una frase que me decía una vez una persona y es que la herida afecta en ti según tu interpretación que tengas de ella. Es decir, según tú interpretes las heridas que estás viviendo. No es lo mismo decir, mi papá y mi mamá desviaron la atención hacia mi hermano menor porque está chiquito, porque necesita más cuidado, porque ya a mí me lo dieron, pero él está como más sensible a todas estas cosas, a desviar la atención porque ya no les importo, porque ya Porque ya no me quieren. Ajá. Todo está en la vivencia de la herida y cómo la interpreto. Entonces yo creo que es un tema muy importante, muy bonito. Te agradezco que me hayas acompañado hoy. Sé que ya estás casi que a la raya del tiempo. Sí. Sé que vamos a tener otros en vivos, entonces vamos a estar avisándolo, porque hay muchos temas que hablar sobre esto. Y todo esto va arraigado a la teología del cuerpo. Porque hay gente que dice, bueno, la teología del cuerpo, el amor verdadero, la sacramentalidad del cuerpo, la redención del cuerpo, todas estas cosas que también son importantes, entender la masculinidad, la feminidad, todas estas cosas, pero de nada sirve estudiar todo el libro de la teología del cuerpo, que lo tengo ahí precisamente, que son un montón de páginas, o sea, no sirve de nada estudiar toda la teoría y saber predicar toda la teoría si no sanamos. La teología del cuerpo es una continua sanación de nuestras heridas para vivir ese ideal que quiere el Señor, que es ser como María. Incluso el resumen de la teología del cuerpo, desde mi experiencia, es el sueño de Dios con nosotros en María. Y especialmente hoy que celebramos la Virgen de Fátima, es el sueño de Dios. O sea, todo lo que Dios ha querido en nosotros, todo el resumen de la teología del cuerpo, del pudor, la pureza, guardar todo en el corazón, el ejemplo de mamá con mayúscula, todas esas cosas, es María. Una mamá de verdad, una mamá que, a comparación de otra mamá, tal vez hubiese intervenido en el momento de la flagelación, hubiese intervenido en el momento de la crucifixión, pero es una mamá que entendía cuál era la voluntad de Dios, entendía la misión con la cual Dios había venido al mundo, y es el sueño de Dios con nosotros. O sea, es lo que Dios ha querido siempre. Hay una frase del Beato Fulton Sheen, ya para terminar, que dice, Dios te ama como eres. O sea, Dios tal cual como eres te ama, pero te sueña de una manera diferente. Porque el sueño de Dios... Te amo esa frase. Así okay. Mira, yo para cerrar sí quiero hacer como un aporte adicional, y es que para las personas que estén conectadas a veces uno habla herida, entonces uno cree que todo es sufrimiento,
¿sí? Y cuando decimos, no, es que vamos a sanar hasta el último día de nuestras vidas, dicen, no, o sea, voy a sufrir, la traducción es voy a sufrir hasta el último día de mi vida. Y no, no es así. Lo que pasa es que cuando nosotros aprendemos y nos reconocemos heridos, nos reconocemos lastimados y empezamos el proceso de sanación de lo grande que nos hemos negado, como ya no nos negamos al sufrimiento, ya no nos negamos a la herida y adicional ya sabemos con quién estamos caminando hacia la sanación de la herida, se hace un camino más fácil, más liviano, ¿sí? Miren que Jesús nos dice que su carga es ligera. Lo que pasa es que nosotros somos los que lo hacemos pesar. Entonces, la carga es ligera y necesitamos es aprender a aligerar esas cargas desde sanar lo que nos hemos negado a sanar. Eso por un lado. Por el otro, hay algo muy hermoso que en algún momento me dijo un sacerdote, a mí se me quedó mucho en el corazón, y es que Jesús es Dios y Dios lo puede hacer todo, todo, todo. Pero aún así, en la resurrección, Él trajo consigo las llagas, las cicatrices, y Él está yendo por nuestras cicatrices sanas, pero Él quiere nuestras llagas, porque es que esas llagas son las que nos muestran de dónde salimos, cuál fue esa crucifixión, cuál fue ese calvario que vivimos, esos latigazos, esa corona de espinas que nosotros vivimos. Él nos quiere redimidos, y cuando Jesús fue redimido, sus apóstoles y sus seguidores veían, incluso no lo reconocían de la belleza que había en Él. ¿Y cómo lo reconocieron? Por las llagas. ¿Sí? Por eso, entonces, Él viene por nuestras llagas, no le tengamos miedo a las cicatrices y a las llagas, tengámosle miedo a no querer esas llagas y esas cicatrices porque las necesitamos, y eso es lo que nos hace crecer cada día, ¿listo? Y encantada de esta invitación, realmente, espero que sí nos veamos muy pronto, y bueno, que tengan una hermosa noche, un feliz término de lunes. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que vieron este momento, que es de crecimiento espiritual, pero sobre todas las cosas de encuentro con Dios, para que Dios esté en nuestro corazón. Esperamos vernos en otra ocasión. Yo creo que muy pronto vamos a seguir hablando sobre este tema importante. Y nada, que el Señor los bendiga y que tengan una santa noche en el Señor. Amén. Amén. Y te convertiste en luz, mi paz, mi calma, en la pieza que mi alma le falta. Hoy tengo un buen presentimiento y sé que tú también lo sientes, de que este amor sin duda alguna